A continuación vamos a ver cómo podemos dar de alta una fórmula de fabricación en el módulo de fabricación de GESLAN RP. Para eso tenemos, si pusimos aquí el botón en la barra de herramientas, podemos hacer desde aquí. Si no, la ruta larga sería aquí en gestión, en stock, porque realmente hay que tener en cuenta que el módulo de fabricación, realmente lo que estamos haciendo es, por un lado, obtener un producto final, un stock de producto final, y de traer, quitar del almacén o bien de materias primas o en general, un stock de ingredientes que consumimos en ese proceso. Sería como una especie de consumo interno. Entonces, nosotros aquí en stock tenemos también ese botón para crear una fórmula de fabricación. Le damos aquí, nos coge la fecha del sistema. Aquí pondríamos, pues por ejemplo, bueno, la base de datos que tenemos aquí, que voy a utilizar, es de un obrador de panadería, es el ejemplo que tengo aquí. Pues vamos a fabricar, por ejemplo, un bizcocho. El bazar. ¿Vamos a fabricar? No, perdón. Vamos a hacer una fórmula que después vamos a utilizar para fabricar, ¿vale? Como una plantilla de producción. Bueno, aquí pondríamos la descripción y si queremos poner algún tipo de observación o anotación a mayores, aquí tendríamos un texto para escribir absolutamente todo lo que quisiéramos, ¿vale? Aquí podéis escribir pues un texto libre. Al aceptar se pone cambiar el color del gris al rojo para que sepáis que ahí hay una serie de observaciones respecto a esta fórmula de fabricación. Después tenemos tres ventanas. En la parte inferior tenemos el producto terminado o productos terminados, donde vamos a decir lo que obtenemos con esta fórmula de fabricación, la introducción de los distintos procesos en esta ventana del medio y en la parte de abajo será donde iremos introduciendo materia prima, mano de obra, maquinaria y gastos varios, ítems varios. Bien, acordaros que siempre tenemos que introducir estos datos antes de poder introducir nuestra fórmula de fabricación. Entonces aquí, si pincho en esta zona, pues vamos a poder introducir el producto terminado. Pues yo lo que voy a hacer la fórmula es para un bizcocho. Pues cojo ese artículo, que es el producto final, que aquí es producto final, pero después podemos utilizarlo como materia prima en otro proceso. Es decir, podemos encadenar sucesivos procesos de fabricación. A lo mejor nosotros lo que tenemos aquí, este bizcocho, sí que va destinado al cliente final, pero a lo mejor también lo incorporamos en otra fabricación, pues por ejemplo para hacer una tarta con este bizcocho. Entonces, aquí cogemos el artículo que va a ser el producto terminado e indicamos la cantidad para la que vamos a hacer la fórmula. Pues yo, por ejemplo, voy a hacerlo para 100 bizcochos. 100 kilos, unidades, lo que sea, depende en qué magnitud tengáis expresado este artículo que obtenemos. Imputación de coste, pues si tuviéramos más de un producto terminado, podríamos repartir el 50-50, si fuera el mismo coste para los dos productos terminados, 25-75, etcétera, lo que sea. Acepto y ya nos aparece aquí, lo que comentaba, de 100 unidades que vamos a hacer esta plantilla, esta fórmula de fabricación. Y ahora, en esta siguiente ventana, es donde incorporamos los procesos. Es necesario, como mínimo, indicar un proceso. No vamos a poder introducir materia prima, ni mano de obra, ni nada, fijaos que aparece sombreado, si no tenemos indicado un proceso. Pues aquí desplegamos y aquí nos aparecen los procesos que tenemos. Elaboración de masa, por ejemplo, le doy aquí al más y ya nos aparece en la parte inferior. Entonces, yo ahora voy aquí a materia prima y voy a intentar introducir un material. No me deja. Esto es una típica pregunta que hago cuando venís a los cursos presenciales. Os pregunto siempre el por qué. Vale, pues es por esto, porque no tengo marcado, fijaros cómo se pone en azul esta línea, no tengo marcado el proceso. Aquí el programa, la materia prima, mano de obra y maquinaria, tiene que asociarla a un proceso, lo que os decía antes, que es obligatorio, como mínimo, indicar un proceso. Yo aquí a lo mejor, aparte de ese proceso, meto también el de cocción. Entonces, si no tengo marcado ninguno, el programa, si metiera aquí una materia prima,
no sabría a qué proceso corresponde, dónde tiene que incluirlo. Pues aquí ahora, si marco, sí. Entonces ya introduzco una materia prima, pues la que sea, un ingrediente, aceite, por ejemplo, y entonces le indico la cantidad que yo estimo que voy a utilizar para obtener esas 100 unidades de bizcocho. Vamos a poner, por ejemplo, 5 botellas de 1 litro. Insisto que tengáis cuidado cómo tenéis este artículo dado de alta, en qué magnitud, para hacerlo en proporción, que después os salga el coste correcto. Entonces, vamos introduciendo, bueno, podemos hacerlo botón derecho, añadir materia prima, aquí este más que tenemos en azul, el más del teclado, por ejemplo. Entonces, busco aquí mi artículo, si queréis con F3. Entonces, buscamos aquí, pues por ejemplo, levadura, pues lo que sea. Vamos a utilizar, pues, 4 sobres, por ejemplo. El coste lo coge de la ficha del artículo, si no, aquí podríamos cambiarlo, ¿vale? O si no tuviéramos ningún coste metido en la ficha del artículo, pues lo mismo. Vamos introduciendo así, de esta manera, las materias primas, pues lo que sea. Harina, pues utilizamos, por ejemplo, pues 3. Ahí voy añadiendo así toda la materia prima. Por ejemplo, pues 4 docenas, por ejemplo. Entonces, ¿qué va haciendo el programa? Nos va calculando aquí el coste total, materia prima 22,77 euros, es lo que llevamos gastados, y aquí calcula el coste unitario. Si os fijáis, como dijimos que vamos a fabricar 100 unidades, vamos a hacer una plantilla, una fórmula para 100 unidades, según lo que le fuimos metiendo de gasto de materia prima, el programa calcula un coste unitario de 0,23. Vale, pues ahora, una vez que ya metí toda la materia prima, pasamos a esta segunda pestaña, insisto siempre con el proceso en el que lo estamos haciendo marcado. Entonces metemos la mano de obra, añadir operario, pues busco aquí, por ejemplo, al operario que sea Marcos, por ejemplo, e indico el tiempo que estuvo trabajando. Pues, por ejemplo, vamos a ponerle 3 horas. El coste lo coge de la ficha del empleado, si no lo podemos modificar aquí. También podéis tener puestos genéricos. Creo ya os lo comenté en algún vídeo de este módulo. Podéis tener pues operario, obrador, lo que queráis. Vale, entonces, mano de obra, maquinaria, lo mismo. Vale, pues maquinaria, por ejemplo, estamos en el proceso de elaboración de masa, pues por ejemplo esta amasadora y le ponemos, por ejemplo, que la utilizamos, cómo va el coste del bizcocho. Bueno, va relativamente bien. Vamos a ponerle que utilizamos, por ejemplo, 2 horas o 2 horas y media, como queráis, no tiene por qué ser todo magnitudes. 2 horas y media, vamos por un mucho el vídeo. Entonces, elaboración de masa, mano de obra, maquinaria, y aquí pues serían los gastos varios, si los tenemos cuantificados, porque siempre los vamos a tener. Pues por ejemplo pongo una cantidad alzada, pues por ejemplo 20 euros. Pues aquí tenemos el total coste unitario 1,43, entonces en elaboración de masa veo aquí los materiales, mano de obra, maquinaria. Fijaros ahora si pincho fuera o tuviera aquí otro proceso. Vamos a meter aquí otro proceso. Cocción, por ejemplo. Entonces, aquí, si tengo puesto materia prima, marco elaboración de masa, veo los materiales que tengo para ese proceso. En cocción, como no tengo ninguno, no veo nada. Es decir, va clasificando. Y aquí iríamos viendo los totales de cada proceso, de materia prima, de mano de obra, de maquinaria y de otros tipos de gastos. Vale, voy a quitar este proceso de aquí, este segundo proceso, y quedaríamos con con elaboración de masa. Vale, entonces, y ahora si guardo aquí esta fórmula, pues tendría lista la fórmula aquí. No me ha pedido lotes ni nada. ¿Por qué no me pidió lotes del aceite, de la levadura, de la harina y de los huevos?
Pues no me los pilló simplemente porque lo que estamos haciendo es una fórmula. No estamos fabricando nada. De aquí no nos va a llevar nada al stock, ¿vale? Yo aunque guarde aquí, simplemente estoy guardando una plantilla de producción. La guardo y ya queda lista. Ya queda la pantalla en blanco para introducir una nueva fórmula. Pues yo si la quiero visualizar, ahora vendría a lista de fórmulas desde este botón y si no desde aquí, desde gestión, stock, lista de fórmulas. Aquí tengo una que ya tenía antes y esta que acabamos de crear. Vale, pues desde aquí si quiero editarla, puedo volver a entrar en ella. Si quiero previsualizar esta fórmula, pues si queremos pasarla, por ejemplo, a alguien de Obrador para que sepa las cantidades que tiene que utilizar de cada artículo, pues aquí la tenemos, ¿vale? Podemos previsualizar esta fórmula que acabamos de introducir, ¿vale? Y desde aquí, pues quedaría lista una fórmula de fabricación para 100 unidades de este artículo. Después, lo que hará el programa, como veremos en sucesivos vídeos, es mantener, si por ejemplo vamos a fabricar 200, lo que va a proponer es mantener este coste unitario del producto. Pues esto sería como introduciríamos las fórmulas de fabricación en nuestro módulo del ERP que nos sirve para controlar nuestras producciones.